Las fuentes de voltaje son uno de los temas más importantes en electrónica, ya que cualquier aparato necesita uno para su funcionamiento. El circuito que construiremos consiste en una fuente de voltaje con salida variable, cuyo nivel de tensión puede ser ajustado de acuerdo a lo que necesitemos alimentar. Esta entrega una corriente máxima de salida de 1 A y aquí se muestran los materiales utilizados para poder realizarla. A continuación se muestra una breve explicación de cada tipo de componente y comportamiento en el circuito. Transformador. Este elemento permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito electrónico de corriente alterna manteniendo la potencia. En este caso el voltaje de entrada es aproximadamente 120 Vrms y se obtiene 2420 Vrms de salida. Diodo. Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario de su polaridad. En el circuito se utiliza un arreglo de diodos, mejor conocido como puente de diodos, que se utiliza para rectificar una onda completa. Capacitor. Es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Este se utiliza en una fuente para formar un filtro de onda que disminuya la amplitud de la señal. Resistencia. Es un dispositivo que obtiene el flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. Este se utiliza en una fuente para formar un filtro de onda que disminuya la amplitud de la señal. LED. Es una fuente de luz continua por un material semiconductor que posee dos terminales. Se trata de un diodo PN que permite luz cuando se activa. Este componente sirve como indicador, ya que si este se encuentra encendido significa que la corriente superó el filtro de la onda exitosamente. Potenciómetro. Este componente es una resistencia variable que cuenta con perilla para poder llevar a cabo esta función. El circuito funciona con un variador de voltaje y por ello en la salida depende de este componente. Regulador de voltaje LM317. Este dispositivo es un regulador de tensión lineal ajustable que se encarga de corregir la variación del voltaje en el circuito que se encuentra instalado y además es capaz de suministrar a su salida en condiciones normales un rango de voltaje que va de 1.2 hasta 37 volts. En este circuito se utiliza debido a que es fuente de voltaje variable y es requerido para estabilizar. Fusible. Es un componente eléctrico hecho de un material conductor que tiene un punto de fusión muy bajo y se coloca en el punto del circuito para interrumpir el paso de la corriente cuando ésta es excesiva. Los fusibles en este circuito son muy importantes, puesto que sin estos, en presencia de la corriente mayor a la deseada de 1 A, los demás componentes se dañarían. Como mencionamos anteriormente, algunos elementos forman arreglos que tienen un propósito específico en el funcionamiento de este dispositivo, y por eso es que en este apartado escribiremos cada una de las secciones que conforman el circuito. Primero tenemos el rectificador de onda completa, que va de la terminal A a la terminal B. En esta parte tenemos el diodo 1 y el diodo 3 polarizados directamente, por lo que la corriente es la misma que I2 del diagrama. En la segunda fase tenemos que la corriente va de la terminal B a la terminal A, por lo que los diodos 2 y 4 se encuentran polarizados directamente. Como podemos ver en el diagrama, la corriente siempre va a ir de la terminal positiva a la terminal negativa de la resistencia RL, por lo que a través del rectificador de onda completa obtenemos una onda pulsante, que es como la que tenemos en la segunda gráfica, que justamente está a la derecha en nuestro diagrama. El filtro capacitivo que empleamos en nuestro circuito consta de un capacitor en paralelo con una resistencia, en nuestro caso 2 capacitores, pero al estar en paralelo se suman directo. Estos dos elementos están siendo alimentados por una corriente alterna. En el instante inicial el capacitor está descargado y la tensión de alimentación lo carga. Luego de un tiempo el condensador estará completamente cargado. Después este comienza a descargarse por el resistor RL, pero no demasiado hasta que el generador de tensión concluye su ciclo y empieza a cargar otra vez el condensador. Es posible decir que el capacitor nunca termina de descargarse. El voltaje en la resistencia RL o bien el voltaje de salida de este circuito al estar en paralelo con el capacitor será el mismo que tenga este. Por eso, la onda de la tensión de salida será la de la gráfica de la derecha, que corresponde a esta figura, la cual es una onda rectificada que solo tendrá la cresta de la onda.
La señal de salida siempre será alta y existen unas pequeñas variaciones en el voltaje que se obtiene, llamado voltaje de rizo, que es la variación alterna de la tensión de salida después de haber sido rectificada. El regulador de voltaje se encarga de corregir las variaciones de tensión después de haber sido rectificado. En otras palabras, podemos decir que el regulador de voltaje elimina el voltaje de rizado. Al final obtenemos una señal plana continua como la que se muestra en la gráfica de la derecha que corresponde a nuestro diagrama. En nuestro caso tuvimos que agregar un potenciómetro P1 debido a que propusimos una fuente de voltaje variable. Si este no hubiera sido colocado en el circuito, el voltaje de salida habría sido estático. El potenciómetro junto con la resistencia R2, que es fija, forman un divisor de tensión. A este voltaje se le resta el del diodo D7 y de esta forma obtenemos el voltaje Vout, que es también el voltaje de salida del integrado LM317T. El capacitor C4 se colocó para que la señal que salga de la fuente sea más estable y continua. Esto se debe a que al acumular un poco de energía permite que la señal llegue a tiempo y forma a las terminales de voltaje de salida. Puesto que tuvimos problemas para poder hacer una correcta simulación de nuestro circuito, pudimos probarlo en la protoboard y este funcionó casi perfecto. El rango de voltaje de salida que obtuvimos al mostrar en la protoboard fue de 1.2 a 28.3 volts. El que esperábamos obtener era de 1.5 a 25 volts. Este resultado podría decirse que se obtuvo puesto a que los valores propuestos en el esquema de la figura 1 difieren respecto a los valores reales de los componentes. Las mediciones que realizamos en este circuito solo fueron la resistencia proporcionada por el potenciómetro conforme se giraba la perilla y el voltaje Vout que resultaba de esta acción. Aquí mostramos la gráfica. Los datos de esta tabla fueron graficados y pudimos obtener la siguiente gráfica. A través de esta podemos observar que la línea de tendencia formada es de tipo logarítmica. Podemos ver que a partir de que el potenciómetro toma un valor de 4 kiloohms, el cambio en el voltaje de salida empieza a disminuir hasta que alcanza su máximo valor resistivo. Esta relación era de esperarse, puesto que el resistor R2 y el potenciómetro P1 funcionan como un divisor de voltaje, pero el voltaje obtenido de este será modificado por el diodo D7, puesto que se resta su voltaje, dándonos como resultado final el voltaje Vout. Si este diodo no hubiera sido colocado ahí, el rango de valores de voltaje de salida sería más elevado.